Diana también inicie nuestra transmisión por el Facebook Live. ¿Me confirmas, Diana, y me das luz verde para iniciar con el evento formalmente? Sí, señor, ya podemos empezar la transmisión. Listo, muy bien. Un saludo especial a todas las personas que se conectan a nuestro Zoom y por Facebook Live en nuestras redes sociales. Hoy tenemos esta reunión mensual del Movimiento Ciudadano 2 de octubre. Esta plataforma de trabajo la organizamos ya hace varios meses con jóvenes, con profesionales, con personal en retiro de la fuerza pública, porque somos un grupo de ciudadanos que no olvidamos que el 2 de octubre del año 2016 nos asaltaron la democracia y nos sentimos todos en la obligación de trabajar por el futuro de nuestro país y de América Latina. Ya está nuestra tercera reunión desde que conformamos el movimiento. El 2 de julio hicimos el lanzamiento aprovechando la conmemoración de la Operación Jaque ese día. El 2 de agosto hicimos un mural dedicado a nuestros héroes de la fuerza pública en otro punto de la ciudad, donde lamentablemente había otro mural dedicado a los falsos positivos, y sin desconocer esa realidad quisimos poner nuestro propio mural para recordarle al país también el sacrificio de los integrantes de nuestra fuerza pública, a quienes debemos honrar y enaltecer todos los días por su sacrificio y por su entrega. Y hoy, 2 de septiembre, tenemos el gran gusto de organizar este conversatorio alrededor de una temática que nos preocupa a todos. Antes de presentarles esa temática y a nuestro invitado muy especial, le pediría a Juan que arranquemos poniendo nuestro himno nacional y de esa manera también enalteciendo nuestros valores patrios. Así que arranquemos con el himno. Juan Tenjo, por favor. No lo estamos escuchando, Juan. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? A usted sí, pero el himno no. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? ¿Están escuchando el himno? Sí, señor. Sí, lo estamos escuchando, sí. Muchas gracias, Juan. Entonces retomo. Con el Movimiento Ciudadano 2 de octubre nos propusimos hacer una reunión representativa el 2 de cada mes, haciendo alusión a estos temas que tanto nos preocupan. Les decía que quería introducir nuestro tema de conversación y adicionalmente introducir nuestro invitado que nos honra con su presencia. Saludamos a todas las personas que nos siguen en este momento por Facebook Live y a las cerca de 80 personas que nos acompañan directamente en la plataforma en Zoom, tanto por el chat del Zoom como por el chat de Facebook. Vamos a estar recogiendo las diferentes inquietudes que tengan para nuestro conferencista y de esa manera, una vez termine él su presentación, podérselas transmitir y tener un espacio adicional
para profundizar en aquellos temas que son de mayor interés para nuestra audiencia. Tenemos, como está titulado este conversatorio, ELN, Panorama y Retos. Estamos refiriéndonos al Ejército de Liberación Nacional, grupo subversivo, guerrillero, terrorista, como ustedes lo quieran calificar, que sigue en armas, que sigue atentando contra la población civil, contra los integrantes de la fuerza pública. Tan solo ayer en el municipio de Sardinata, en norte de Santander, 4 jóvenes de nuestro ejército fueron vilmente asesinados, y esa es una larga lista de integrantes de la fuerza pública que han sido acribillados a lo largo de más de 5 décadas o medio siglo de confrontación armada. Nosotros queremos revisar estos temas sin apasionamiento y queremos revisarlos de la mano de las personas que los conocen, y por eso hemos invitado de forma muy especial a este conversatorio al señor Mayor General Eduardo Herrera Berbel, quien tiene una larga trayectoria no solamente al mando del estamento castrense, sino también desde la academia y desde la vida civil y desde su ejercicio profesional. Ya me voy a permitir presentarlo a él, pero antes de eso hacer algunos comentarios sobre lo que se está viviendo en el país con el Ejército de Liberación Nacional. En este momento, nuestro país, como el resto de la humanidad, está pasando por una crisis sanitaria, una crisis de salud pública, y por supuesto que el tema prioritario para muchos colombianos en este momento es superar esa crisis sanitaria y sobre todo lograr una reactivación económica que permita reactivar la economía de nuestro país y devolverles a muchos ciudadanos los empleos que han perdido en estos meses de pandemia. Y uno quisiera estar más bien enfocado en esas circunstancias, pero hay que reconocer que hay otros temas de fondo que no podemos perder de vista porque representan una gran amenaza para el futuro de nuestro país y el futuro de la región, como es la presencia o el alzamiento armado de estos grupos armados ilegales que siguen delinquiendo de la mano del narcotráfico, y en este caso muy desafortunado, de la mano de una narcodictadura como fue la que se instauró en el país hermano de Venezuela, y que nos hace encender todas las alarmas porque eso genera una gravedad aún mayor a la problemática que se vive con estos grupos armados ilegales. Venimos de un proceso inconcluso, mi general Herrera, con las FARC. Hago estos comentarios simplemente a manera de introducción y recogiendo ya algunas de las inquietudes que me expresaron para darle paso a su intervención. Venimos de un proceso inconcluso con las FARC, inconcluso por cuenta de unos cabecillas que le han incumplido, y recogiendo ya algunas de las inquietudes que me expresaron. Les decía que un proceso inconcluso con la guerrilla de las FARC, que de alguna manera se ha incumplido por cuenta de esos mismos cabecillas que decidieron retomar las armas, como es el caso del señor Santrich, Iván Márquez, el Paisa y muchos otros que están delinquiendo a pesar de que el Estado colombiano, la institucionalidad completa, las cortes, la rama judicial, el ejecutivo y el Congreso han honrado esos acuerdos que se suscribieron hace ya aproximadamente 4 años, que tenemos un grupo como el ELN que seguramente sufre del síndrome del hermano menor, y es que si al hermano mayor las FARC les dimos impunidad, les dimos carro, casa, beca y hasta curules en el Congreso, ellos no se van a transar por menos y seguramente llegarán a un escenario de negociación haciendo todo tipo de requerimientos y exigencias. Una violencia que por estos días no es que se haya recrudecido en el país, sino que es que en realidad la violencia no ha cesado. Los asesinatos colectivos, las masacres que hoy son tan publicitadas, son el pan de todos los días en Colombia desde hace muchos años hasta la fecha, y por eso no nos podemos quedar cruzados de brazos viendo cómo muchos colombianos pierden la vida, su tranquilidad, su honra y sus bienes por cuenta del accionar de estos grupos armados ilegales, y por eso nos vemos motivados a convocar esta reunión. En estos días revisaba un texto de un autor colombiano que me recordaba que un hombre como Alfonso López Miquelsen, por ejemplo, decía, siendo liberal,
que los grupos guerrilleros jamás se han sentado a negociar en serio, a no ser que se sientan derrotados militarmente. Y en este momento la pregunta para mi general Herrera y para las personas que nos acompañan como un llamado a reflexión es si se podrán sentir derrotados cuando tienen un narcoestado a su servicio, con su extensión territorial, con sus recursos y siendo uno de los países más ricos de América Latina por los hidrocarburos y el petróleo que tiene, es si este grupo verdaderamente se sentirá tentado a negociar algo con el gobierno colombiano cuando tiene una retaguardia amplia y extensa con una cantidad de recursos de los cuales no disponían en el siglo anterior y de esa manera tienen mucha gasolina porque además del narcotráfico y todas sus economías ilícitas pueden continuar delinquiendo con el beneficio adicional que tienen un refugio en el hermano país. Así que mi general Herrera, le agradezco mucho habernos aceptado la invitación. Este es un conversatorio donde tenemos personal en retiro de la fuerza pública, donde tenemos jóvenes estudiantes, jóvenes profesionales, abogados y personas de las diferentes ramas del conocimiento que han mostrado un interés en esta materia y que están ávidos de escucharlo. Mi general Eduardo Herrera Verbel es profesional en ciencias militares, es especialista en análisis y resolución de conflictos y magíster en seguridad y defensa nacional. Como oficial del Ejército Nacional obtuvo el grado de mayor general después de 37 años de servicio, durante los cuales fue comandante de al menos 3 batallones de infantería, 3 brigadas, miembro del Estado Mayor de Coordinación y director de la Escuela Superior de Guerra. Adicionalmente a eso, el general Eduardo Herrera Verbel fue en 1997, hizo parte de la Unidad para la Promoción de la Democracia de la OEA, como jefe del Comité de Desminado para Centroamérica, fue asesor del equipo negociador de paz durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana Arango en los años 2000-2001, fue asesor externo de la Presidencia de la República y más específicamente de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en temas de desmovilización, desarme y reinserción en los años 2004-2005, fue rector de la Universidad Militar Nueva Granada entre el año 2009 y el año 2015, fue asesor externo del despacho del presidente de la República entre los años 2014 y 2017, cuando se desempeñó como delegado negociador del Gobierno Nacional en la mesa de conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional, y por eso nos interesa tanto escucharlo, para que ese conocimiento, esa experiencia, esa trayectoria se ponga al servicio de estas nuevas generaciones que ven con angustia lo que está sucediendo con este grupo armado ilegal y el escenario que ya les he tratado de esbozar en esta primera parte de mi intervención. Adicionalmente a eso, mi general Eduardo Herrera es columnista sobre temas de conflicto armado, seguridad y paz en periódicos como El Colombiano, El Nuevo Siglo y El Tiempo. Como ustedes pueden ver, el señor mayor general Eduardo Herrera Verbel es una de las personas más calificadas para hablar de la temática que nos convoca el día de hoy. Por eso nos sentimos muy honrados de tenerlo entre nosotros, porque conocemos sus calidades académicas, profesionales y humanas. Así que mi general, muy agradecido por su presencia. El escenario es suyo. Habíamos dispuesto un tiempo de aproximadamente 30 minutos para escuchar su presentación o su intervención y daríamos paso a las preguntas que las vamos a recoger con el ánimo de ser organizados por los diferentes chats que tenemos a nuestra disposición. Mi general, muchas gracias y los micrófonos son suyos. Muy amable por su participación. ¿Me ayudan a activar el micrófono del general Herrera, por favor? ¿Me escucha, José Jaime? Sí, señor. Fuerte y claro, gracias. Nuevamente, gracias a usted por esta amable invitación, a los asistentes al foro, un cordial saludo. Pretendo compartirles un testimonio como negociador de paz con el ELN, donde asistí en mi condición de general de la República de la Reserva Activa.
Además, podré escuchar algunas inquietudes de ustedes al final de la exposición. Es una mirada desde adentro, vivida, no contada. Estuve 4 años sentado en la mesa. Una mirada hecha con un sentido crítico, pero constructivo. Y mi intención es aportar a ese aprendizaje de futuro para no repetir errores. No pretendo pontificar, justificar o culpar a nadie. Respeto de antemano todas las percepciones que existan en este foro. Por fuera de él, me he tomado un tiempo suficiente y permítanme hacer este comentario para escribir este relato de manera amplia y anecdótica. Está reflejado en un libro que en este momento está en la editorial Planeta, listo y en proceso de su publicación, que ha sido retardado un poco por el impacto económico que ha tenido la pandemia en todos los sectores económicos nacionales e internacionales. Se pregunta usted, representante José Jaime, ¿qué hacemos con el ELN? En un chat que me llegó. Esperemos que en mi exposición le pueda decir a ustedes, desde mi experiencia, qué no se debe hacer con el ELN. Se la cambio un poco, pero vamos en el mismo sentido. Mi intervención la he dividido en unas impresiones iniciales. Cuando uno llega a esa mesa, ¿cuáles fueron mis impresiones iniciales? Que las quiero compartir. Y en 3 momentos del proceso. ¿De dónde viene? ¿Dónde está? ¿Y qué se visualiza hacia el futuro? Para cerrar con una mirada final. Le he pedido a usted 30 minutos, hasta 30 minutos y espero pues estar en ese tiempo. Veamos esas condiciones iniciales. Pues quiero partir de lo que nos dijo García, Antonio García, jefe de la delegación al otro lado de la mesa, cuando nos encontramos. Yo ya sé de todas las teorías de negociación. Esto está en comillas. No me las vengan a aplicar. Y la segunda, aquí somos enemigos y esto se trata de lo que venimos cada uno a conseguir en la mesa. Cierro comillas. Bueno, eso tampoco era para uno asustarse ni impresionarse. Habíamos tenido un proceso de planeamiento y sabíamos a quiénes íbamos a encontrar allá. Pero aprecié un ELN buscando afanosamente un reconocimiento político, legitimar su alzamiento armado y obtener lo que se llaman ahora victorias tempranas, como unas concesiones que le hubiera dado el gobierno para mostrar ante su gente. Esas fueron las primeras impresiones que tuve. ¿Qué observé también? El ELN no estaba dispuesto y nos los expresó. General, por favor, nuevamente activar el micrófono. General, se encuentra con el micrófono desactivado. Por favor, volver a activarlo. Muchas gracias. Qué pena. ¿Pero me escucharon las impresiones iniciales? Sí, mi general, sí, señor. ¿Qué fue lo que les manifestaron estos personajes? ¿Qué fue lo que manifestaron? Ahí iba el comentario suyo. Bueno, entonces aprecié a un ELN buscando afanosamente un reconocimiento político, legitimar su alzamiento armado y alcanzar victorias tempranas, especialmente concesiones de entrada de parte del gobierno. ¿A qué no estaba dispuesto? A asumir lo acordado con La Habana. Eso nos lo dijeron claramente. Hacer un segundo en la negociación. No era
tampoco su intención avanzar al ritmo de La Habana. No concluir el proceso en 2 años, y era muy claro en el decir que no era un proceso express, en esos términos. Tener un proceso autónomo e independiente. Y no estaban dispuestos a la discusión de sus armas de entrada ni a poner fin al alzamiento armado. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué hacían ahí? Pues esa pregunta todavía me la hago yo. Esos eran los presupuestos que ellos tenían. Y nosotros pues teníamos claridad de lo que íbamos a buscar allá en esa mesa de conversaciones. Fuera de eso, ellos venían con un mandato del 5º Congreso para que los jóvenes que no tengan esa terminología muy cercana. Es el cuerpo colegiado, llamémoslo así, la instancia colegiada superior que tiene este grupo subversivo. Y le habían dado un mandato a la delegación del ELN de ir a la mesa a explorar la voluntad del gobierno. Ese era su mandato. Lo que se nos convirtió en una camisa de fuerza durante todo el proceso, porque cuando uno va a dialogar sin negociar es complicado, es muy complicado. Por el otro lado, ¿qué ofreció el gobierno? ¿Cuál era el planteamiento del gobierno? Nosotros le dijimos al ELN, va a ser un proceso serio, digno, realista y eficaz. Le hablamos de la coordinación y convergencia de las 2 mesas. No funcionó. De los logros de la insurgencia como un todo. No funcionó. De la identidad revolucionaria de las 2 guerrillas. No funcionó. Están supremamente distantes. De la salida digna. No los convenció. Y establecimos unas líneas rojas de entrada. Permítanme comentárselas. No se negociará el sistema democrático, el modelo económico, la propiedad privada y las fuerzas militares. Y este servidor le dijo lo de las fuerzas militares y el jefe de la delegación le habló de las otras líneas rojas. Aquí no venimos a negociar las fuerzas militares ni que sea tema de discusión. No veníamos a la mesa o no fuimos a la mesa a refundar a Colombia con el ELN. En eso fuimos claros. Y el objetivo de los diálogos no era otro que ponerle fin al conflicto armado. Permítanme hacer unos comentarios sin salirme del tema. Cuando uno va a esa mesa de ese tipo de negociación con un grupo armado fuera de la ley o un grupo armado organizado fuera de la ley, uno tiene que dejar claridad de lo que habla. Y quiero comentarles a ustedes que yo tuve 260 intervenciones que están todas digitalizadas y que hacen parte de un capítulo del libro que se llama ¿Qué opiné en la mesa? Así se llama ese capítulo. Ahí está reflejada la posición del general Herrera en la mesa y la hago pública porque yo no puedo hablar de las posiciones expresadas por mis compañeros de delegación o internas de las discusiones, pero sí puedo decir lo que hablé. Uno va a una mesa con la guerrilla no para que ésta gane la revolución por decreto. Y yo lo digo muy coloquialmente en mi relato, uno no llega con rodilleras para claudicar la institucionalidad, que a veces las percepciones son diferentes a la realidad en la mesa. Uno no va a esa mesa a claudicar sus principios y valores. Va a buscar una salida política al conflicto armado. Si se puede, bien, y si no, pues también. Como no se dio, es una realidad que se dio en este proceso. No se dio ningún acuerdo definitivo. Hechas esas impresiones y estos comentarios de tipo personal, miremos el primer momento. ¿De dónde viene el proceso?
Estamos en una administración diferente. El proceso viene de la administración Santos. Yo quiero hacer algunos comentarios de dónde viene el proceso. De unos diálogos de paz amplios y con garantías. De la búsqueda de una solución política de manera conjunta en una mesa. Sin exigencias de rendición, como tampoco sin aceptar exigencias de claudicación de parte nuestra. Viene de la búsqueda de lo que se llamó en ese momento una paz completa. De un proceso que no alcanzó la madurez suficiente. De una voluntad manifiesta en mesa, pero no real. Hablaba mucho el ELN de mucha voluntad, pero no era real en hechos concretos. Para que ustedes se hagan una idea, pasamos por dos fases, una fase exploratoria y una fase pública. La fase exploratoria tuvo 28 meses, 22 días, más de 100 reuniones y más de 1000 horas de discusión. Eso es asfixiante. Es una situación que hay que estar preparado mentalmente, porque de verdad que se hace desesperante en momentos esa retórica repetitiva, reiterativa del contradictor en la mesa. Resultado de toda esa fase exploratoria, se firmó un acuerdo de diálogos para ser discutido en la fase pública el 30 de marzo del 2016. Un acuerdo que no se le entendió su espíritu y su alcance y diseño, y fue visto como algo etéreo, como algo que no podía llevar a un puerto seguro. Son percepciones respetables. Que no generó credibilidad, confianza y legitimidad. Si llegara a darse un nuevo espacio, algo se podría rescatar de ese acuerdo. No todo, pero algo se podría rescatar si las dos partes o las dos delegaciones lo consideran pertinente. Llegamos a la fase pública. Después de esos casi 3 años, que duró 18 meses, de los cuales tuve 1 año. Los últimos 6 meses no estuve, porque presenté mi renuncia irrevocable por razones personales y por tener algunas diferencias en el tratamiento que se le estaban dando a algunas circunstancias especiales en mesa. En la administración Santos fueron pactados 3 cosas únicamente con el ELN en 4 años, más de 4 años de negociación. El acuerdo de diálogos que le acabo de mencionar, un manual de funcionamiento y un cese al fuego por 101 días. Eso fue todo. No hubo ningún otro acuerdo pactado que se pueda mencionar. Termina la administración Santos y llega la nueva administración del presidente Duque. ¿Qué pasa con el proceso en ese momento? Nada relevante para mostrar en la transición, distinguido auditorio, nada relevante para mostrar en la transición. Un proceso que no había llegado a un estadio de irreversibilidad política, que se hiciera atractivo para el nuevo gobierno. Yo lo llamaría era un cascarón sin nuez, lleno de una discursiva y retórica desbordada. Casi era un encarte recibirlo de esa manera. Por eso, tanto el gobierno de esa época y el ELN, seguro que han sacado sus propias conclusiones y lo hemos hecho. Y ya no es hora hoy de traspasar responsabilidades y errores al otro. Cada uno debe asumir lo que le corresponde. El segundo momento, ¿dónde está el proceso hoy? Acabo de terminar de dónde venimos, de manera muy general, siendo un relato muy general. ¿Dónde está el proceso hoy? Una mesa inactiva desde agosto del 2018.
una delegación del ELN en La Habana sin protocolo de seguridad de retorno. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros estábamos en la fase exploratoria, se firmó frente a garantes de los países garantes internacionales un protocolo de seguridad por ruptura, que normalmente se hace en ese tipo de negociación. No fue un invento nuestro. Y se le daban 15 días para que fueran puestos en Colombia nuevamente esa delegación por ruptura. Pues eso no fue considerado y en este momento no tienen un protocolo de regreso. Hay un congelamiento tácito de los diálogos, pero no una ruptura. Pero aquí aparece la figura más destacada de este momento, y es la figura de un modelo de negociación condicionado. ¿Qué quiere decir esto? El presidente Duque le ha puesto unas condiciones al ELN que debe cumplir previamente antes de pensar en reanudar la mesa de conversaciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? La suspensión del secuestro, la liberación de los secuestrados, la suspensión de las acciones criminales, el reclutamiento de menores, el uso de artefactos contra la infraestructura económica del país, o sea, terrorismo, en fin. El ELN dice: no acepto las condiciones. Yo voy a la mesa y en la mesa puedo negociar lo que ustedes quieran. Ese es el planteamiento del ELN. ¿Qué queda en este momento entonces? Es una situación muy compleja a resolver porque ninguna de las dos partes quiere ceder un ápice a la otra. No concedo nada previamente. Esa es la posición del ELN. No conceder nada previamente. Todo se negocia en mesa y eso nos lo decían con mucha frecuencia durante el tiempo que estuve presente. Volver a una mesa, representante y distinguidos asistentes, sin la renuncia al secuestro, y llevar nuevamente a la mesa, a lo que se ha llamado una mesa secuestrada, por el mismo secuestro, por la no renuncia, haciendo esa figura de una mesa secuestrada. El execrable atentado terrorista en la Escuela de Policía General Santander indudablemente endureció las percepciones, echó por la borda lo poco alcanzado. Fue una actitud irracional, inaceptable, y de ahí pues las condiciones que están en este momento sobre la mesa. Nosotros también lo veíamos, toda esa aproximación que tenía el ELN a ese gobierno de la dictadura de Maduro. Está ya más allende de esas fronteras nuestras. Parece que avanza a buen paso hacia esas toldas bolivarianas y especialmente lo que algunos expertos han llamado a convertirse en una guerrilla binacional. A mí en estas presentaciones, representante José Jaime, he tratado de dejar la parte militar por fuera, sino dedicarme exclusivamente a la parte del proceso y de cómo lo miro hacia el futuro, porque hay personas que mucho más conocimiento actualizado sobre toda esa problemática del pulso militar que se está dando, de la confrontación armada de baja intensidad, que podrían dar mejores, hacer mejores comentarios en ese sentido. Pasemos al tercer momento ya para ir finalizando. ¿Y qué se visualiza? Permítanme hacer un comentario antes. Para este servidor es el momento más difícil de abordar de esta exposición. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque nadie me ha llamado a dar consejo alguno. Tampoco quiero convertirme en un consejero de oficio. Mi tiempo de negociador de paz terminó. Ya pasó. Y no deseo visitar umbrales de especulación. Es complejo bajarse luego de esa nube imaginativa, de esa negociación fundamentada en los buenos deseos,
Entonces, ¿qué haré para salir de este punto? Voy a responder unos interrogantes que me he autoimpuesto. Y creo que con eso podría estar mostrando el aprendizaje y los errores que no se deben repetir hacia adelante. Le hablaba, representante José Jaime, que no se debe repetir con el ELN. Activar una mesa sin la suspensión de acciones criminales. Activar una mesa sin suspender esta guerrilla sus acciones criminales. Es volver al mismo modelo de negociación anterior si se permite abrir la mesa sin esa suspensión. Suspensión que conlleva el secuestro y todo lo que les expresé. Sin la renuncia al secuestro, sin un proceso definido en el tiempo, llevar otra vez para durar 3 años o 4 años sin abordar el punto 1 de la agenda es muy complicado. Hay que definir una hoja de ruta con unos puntos de inflexión que permitan ir mirando eso en un tiempo aproximado. No se puede llevar una agenda mediática que todo lo que se discuta en la mesa se hace en los medios, porque eso es trasladar las discusiones a un escenario y a una galería mediática que genera muchos ruidos en la mesa. No se le puede aceptar al ELN ir nuevamente a explorar. Tiene que venir con un mandato de ponerle fin a su alzamiento armado. No puede haber tantas discontinuidades de los negociadores del gobierno. ¿Ustedes saben cuántos jefes de delegación tuvimos en 4 años? 4. 4 jefes de delegación. Y no hay posiciones imperiosas o inflexibles, porque no hay negociación. Entonces hay que llegar a una mesa con la actitud de negociar sin claudicar lo fundamental. Pero sí hay que llevar una actitud de negociar. El siguiente interrogante, ¿qué se debe preservar hacia el futuro? Si se llegara a dar otro espacio, que no lo veo muy cercano. Un lenguaje respetuoso. Un ambiente propicio de paz, pero ese ambiente propicio de paz no es matando cadetes policiales. Se debe construir confianza. Y el objetivo de los diálogos no es una sociedad dialogante en el tiempo para refundar a Colombia. El objetivo de los diálogos tiene que ser lo que está establecido y pactado ya, ponerle fin al conflicto armado de 55 años. ¿Qué resta por decir? La sociedad no es un actor directo de negociación en la mesa, no es vinculante en la mesa. El ELN ha tratado por todas las formas de convertir al ELN en el tercer negociador en la mesa, de convertir la sociedad en el tercer negociador en la mesa. La transformación de la realidad que habla esta guerrilla es una utopía que no se puede dar en una mesa. Hoy se requiere una mirada con pragmatismo estratégico. El presidente Duque inicia su 3er año. Si ustedes me preguntaran a mí con mi experiencia, ¿se puede dar un proceso en lo que resta? Lo veo casi imposible. A excepción de que el ELN venga con unas voluntades y unas manifestaciones expresas de ponerle fin a su alzamiento. Hoy ya no valen los arrepentimientos tardíos. Ya no es hora de rumiar lo que fue, lo que pudo ser. Ya no es hora de añorar mejores tiempos. La realidad es esta. El presidente Duque le ofrece al ELN un modelo de diálogos condicionados. Lo toma o lo deja. Así de sencillo. O el gobierno cambia de parecer, que lo veo muy difícil que sea así. Esa es la realidad que tiene la mesa hoy. Y esa realidad es la que tiene que entender el ELN si acepta o no ir a unos diálogos condicionados definidos en una hoja de ruta y con un tiempo establecido.
¿Qué puede servir en un nuevo espacio de diálogo? Que ya no existe el proceso de La Habana en caliente, o sea, en desarrollo. Ahora existe algo que puede ser todavía mucho más complicado, que usted lo mencionó, representante José Jaime, y es lo relacionado al espejo de la implementación y de lo que está sucediendo con el proceso de las antiguas FARC. Una mirada final que les quiero compartir. Los procesos de paz no han logrado cohesionar al ELN como organización. Persiste un dogmatismo radical que no les permite construir una solución política. Hay una añosa egolatría en su liderazgo superior. El proceso con las FARC no arrastró como se creía la firma de un acuerdo con esta guerrilla. Eso de que usted habla del hermano menor y el complejo, eso es una realidad. Por eso el ELN pedía un proceso con identidad propia. A mí me parece que el ELN no quiere ir solo a la mesa y quiere que lo acompañe la sociedad con un concepto vinculante. Por ello recurre a la figura de lo que ha llamado la convergencia o un gran diálogo nacional, que eso es una negociación para ponerle fin a un conflicto armado se haría indefinible en el tiempo, porque para poner a todos los sectores de la sociedad de acuerdo en transformaciones es reinventarse nuevamente el Estado. El ELN llegó a la mesa, a mi modo de ver, a buscar una visibilidad política. Digo esto con toda responsabilidad, no creo que llegó con la voluntad de hacer o pactar una negociación con el presidente Santos, sino únicamente definir con esta administración un diseño de la participación de la sociedad y con las fuerzas militares un cese al fuego bilateral temporal. De volver a la mesa tiene que llegar con la decisión de ponerle fin a su alzamiento armado. Hoy las cartas están sobre la mesa, no quiero ser reiterativo. El ELN debe o no aceptar los diálogos condicionados. Los diálogos condicionados ha manifestado que no los acepta. ¿Qué puede generar esto? Pues un tránsito superior hacia esas toldas bolivarianas, que también debemos pensar como país el impacto que esto puede tener en la seguridad y en los intereses nacionales. Representante, terminé. Espero si hay algunas inquietudes y poderlas responder, y le agradezco inmensamente a todos su atención y quedo a su disposición. Muchas gracias. Gracias, mi general, por las luces que nos brinda en esta breve charla. Pues estamos con la expectativa de leer su libro completo para conocer más detalles de lo que fue esa negociación de 4 años y el talante o el perfil que demostraban estos personajes a lo largo de esa negociación. He recogido varias preguntas que prefiero leerlas para ser un poco austeros en el tiempo y poder entrar en materia y escucharlo por segundo momento. Mi general, Lucía dice que los militares no están para negociar. Ese es un primer punto o comentario que ella hace más que una pregunta. Luz Amparo González dice que no se puede perder de vista ese proyecto totalitario en América Latina y quisiera conocer su opinión, mi general. Raúl, de la Asociación de Soldados Infantes. José Jaime, sí, señor. Dame un espacio para tomar notica. Bueno. Proyecto sí, totalitario. Sí, señor. Lucía dice que los militares no están para negociar. Luz Amparo dice que qué se puede decir sobre ese proyecto totalitario en América Latina. Raúl, que es un soldado en retiro de Acosipar, presidente de la asociación, dice que una cosa es decir que las Fuerzas Armadas no se negocian, pero en la práctica se ve que son los militares y la fuerza pública los que sufren los resultados de esas negociaciones, como sucedió en La Habana. Yo entendería ese comentario como, por ejemplo, finalmente vemos que quienes están sometidos a la JEP son los militares y la fuerza pública y no en realidad los terceros o los civiles del conflicto,
Entonces se dice que no se negocia, pero en la práctica, pues uno ve que muchos de los efectos o impactos finalmente recaen sobre los integrantes o exintegrantes de la fuerza pública. Jusegoapa dice: todos los acercamientos con los grupos armados al margen de la ley se hacen igual, de la misma manera. ¿Qué se debe tener en cuenta entre un grupo y otro? Ahí recuerdo, mi general, que hay quienes dicen que comparar al ELN con las FARC es un error porque son dos estructuras armadas y políticas o ideológicas, para no darles ese estatus completamente diferente. Javier Hernández se pregunta si el ELN se prometió a dejar los delitos de lesa humanidad y eso no lo ha cumplido, entonces, ¿qué hay para negociar? Jorge García pregunta que qué tanto pesa la opinión de un general de la República en una mesa de negociación como esa, aprovechando pues su experiencia. Un segundito, José Jaime. La última, por favor, ¿de quién es? De Jorge García. Sí. Dice que qué tanto pesa la opinión de un general de la República en una mesa de negociación como esa. Esa es Jorge, que quiere saber cómo se sintió usted tratado en ese contexto de negociación en su condición de general retirado. ¿Podríamos dejar hasta ahí por ahora y hacemos una segunda tanda? Perfecto, señor. La última de Jorge, ¿cuál es? Jorge decía que qué tanto pesa la opinión de un general de la República en una mesa de negociación como esa. Indudablemente, de pronto tengo algún problema con las personas que hicieron. No sé si fue Lucía la primera pregunta. Los militares no están para negociar, es cierto. Los militares no estamos para negociar. Los militares, y especialmente las fuerzas militares o las fuerzas armadas, están para defender todo lo que establece la Constitución política y en especial el orden constitucional, que es lo que tratan de vulnerar estas guerrillas. No están para negociar, pero todas las alternativas político-estratégicas que maneja un gobierno frente a actores internos violentos como los que maneja Colombia en el conflicto armado, pues son válidas. Unas gustarán más que otras. A algunos les gustaría mejor la derrota militar hasta el último guerrillero, la neutralización, pero también la historia nos indica que muchas de esos fenómenos y conflictos terminan en una mesa para buscar una solución política, que normalmente llegan a esa mesa no victoriosos, llegan a esa mesa con un debilitamiento estratégico irreversible. Y por eso se sientan a negociar. Cuando no estamos presentes en una mesa como institución, no en servicio activo, que estuvieron ya haciendo un cese al fuego y una desmovilización con ellos, especialmente con las FARC, pues el militar lo que pretende es evitar que se negocien las fuerzas militares, evitar que se ponga ese tema en la mesa y poner posiciones en ese sentido, tanto al interior de la delegación como frente a la contraparte en la mesa. Entonces estoy de acuerdo, no estamos para negociar, pero sí debemos estar presentes para que no nos negocien. Y ese es el objetivo fundamental de un general o de un oficial que esté presente en una mesa. ¿Qué hace parte del proyecto totalitario de América Latina? Pues nosotros sabemos todas esas ideas bolivarianas que fueron haciendo camino en muchos países y en gobiernos alternativos de América Latina, que ha perdido bastante vigencia, a pesar de que no están exenta de algunos visos como el Foro de Sao Paulo y otros que en realidad todavía son unos referentes que hay que tener muy en cuenta para evitar que vayan
haciendo carrera o tomando camino en nuestro país. Se hablaba sobre los militares en la JEP, o que sufrimos los resultados de las negociaciones. Uno se preguntaría, más allá de la parte judicial, ¿en qué se debilitaron las fuerzas militares por la negociación con las FARC? Cuando las derrotaron en una acción estratégica decisiva y cerraron la posibilidad de pasar a una fase de guerra de posiciones en Mitú. Luego una comisión técnica del ejército va y se sienta con ellos y firman ellos un cese al fuego definitivo, la entrega de las armas y su reincorporación a la vida civil. ¿Qué nos pasó, representante? Y en eso nos faltó narrativa de victoria. No interiorizamos la victoria de una acción estratégica decisiva que tuvieron las fuerzas militares. Por eso miramos hoy en las dificultades que tiene el ejército, que parece que ese pasado victorioso se olvidó. Porque nosotros mismos no creímos en que se le había dado una derrota a estas organizaciones. Pero quedan las situaciones que se tienen que definir en el marco de cierre de estos conflictos con una justicia transicional. La llegada de los militares a esa justicia transicional es voluntaria. No tienen otra opción, la justicia ordinaria o la justicia transicional. Es una decisión de vida. Yo siempre la he respetado. El que está ahí, en realidad, es un mundo que está sufriendo unas condenas o que puede sufrir unas condenas supremamente grandes y busca una alternativa de solución a su problema individual. De verdad que esto genera muchas inquietudes que yo comparto también por la manera como se manejan frente a una responsabilidad colectiva que no quisiera profundizar más. Los grupos son diferentes. El ELN y las FARC son totalmente diferentes. Nosotros pensábamos que podían tener unas identidades, pero todavía guardan rencores de sus confrontaciones internas y externas entre las dos guerrillas que no facilitaron unas aproximaciones de complementariedad entre los dos procesos. El ELN nunca ha renunciado, que yo sepa, a sus delitos de lesa humanidad. Que queda una línea roja y es que no la escuchan, pero no va a poder escuchar. Ha dicho el ELN que se acoge a la normatividad del derecho internacional humanitario, pero desde su visión, pero que haya renunciado de manera expresa a seguir cometiendo estos delitos, no lo conozco. Pecaría de inmodesto, tal vez no sé si es con Jorge o José, ¿qué tanto pesa la voz de un militar en la mesa? Yo los invito y excúsenme a que lean el libro. Pesa la voz de un militar en la mesa, y mucho. Y la contraparte lo mira uno como su contradictor principal, Al interior de las delegaciones hay las diferencias normales y pesa en el buen sentido. No es que sea la voz que tiene que imponerse, no, pesa en el sentido en que se le tiene en consideración. Cuando uno considera que las contradicciones inquietan la tranquilidad del espíritu, uno tiene que hacerse a un lado. Y cuando consideré en el momento de diciembre del 2017
que esas contradicciones internas intranquilizaban el espíritu, debe dar uno un paso al lado y dejar que quienes siguen en la delegación pues sigan la negociación con los parámetros que ellos consideren, muchos de ellos no compartidos. Ustedes se preguntarán, ¿y cuáles son? Los invito a leer el libro, ahí están dichos. En el libro están dichos por qué no estuve de acuerdo y presenté mi renuncia irrevocable al presidente Santos después de estar 4 años en la negociación. Eso indica que uno no llega ya a avalar situaciones, sino que la voz respetable de un militar en retiro que está representando a unas fuerzas militares es escuchada con atención y respeto por parte de los 4 jefes de delegación o los 3 que yo tuve. Así se dio. No sé si las abarqué todas de manera muy general, pero quedo atento si queda alguna otra inquietud de representante José Jaime. Sí, mi general, muchas gracias. Yo le quiero agradecer a todas las personas. Llegamos al tope de máximos inscritos en este grupo o esta plataforma que permite que son las 100 personas. Y a través de las redes sociales de Facebook Live también nos han estado trasladando varias preguntas. Yo quería, pidiéndole a quienes han preguntado, y de pronto no alcanzo a leer la pregunta porque ya tenemos que ir finalizando y concluyendo el evento, que mi general, finalmente, ¿qué hacemos? Yo soy inquieto con eso porque finalmente somos nosotros, las nuevas generaciones, que ya tenemos o hemos ocupado o estamos en instancias de decisión, y uno se pregunta finalmente qué vamos a hacer con esta realidad. En estos días le pedíamos al presidente de la República que convoque a la mayor brevedad la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que no se reúne desde el mes de agosto de 2017, y ante esta situación no es una postura única del presidente de la República, sino que las diferentes fuerzas políticas se deben manifestar y de alguna forma entender la alarma que significa tener ese escenario hostil y amenazante como lo es al otro lado de la frontera. Entonces yo decía, ese es un punto que no podemos descuidar, por lo menos haciendo un llamado a la unidad nacional y a cómo generar esas narrativas que usted nos ha expuesto, y esa última frase de esa narrativa de victoria que nos faltó frente a la negociación de las FARC, más allá del distintivo que le impusieron a los militares en actividad porque no se lo impusieron a los retirados, y de pronto ahí también falló la institucionalidad en llevar ese mensaje de victoria a todo el estamento en actividad y en uso del buen retiro. Pero me preocupan varias cosas, y lo dije ayer en una constancia que dejé ante la plenaria de la Cámara de Representantes. Aquí no hemos logrado definir una postura de Estado frente a temas que son muy delicados y que terminan impactando esto que estamos hablando hoy. Aquí dicen no a los bombardeos porque incluso teniendo una experiencia cercana en que en un campamento murieron unos niños menores de edad, pues obviamente el país se escandaliza como todos los ciudadanos colombianos, y entonces nos dicen no a los bombardeos porque mire lo que puede suceder. Se dice no a la aspersión con glifosato también porque las comunidades que sufren la aplicación de ese tipo de herbicidas, pues también hacen un llamado con argumentos de salud o de medio ambiente para que no se aplique ese tipo de cosas. Se dice no, o más bien se dice sí a la dosis mínima de droga, y sabemos que la droga es el motor de esta confrontación armada y de esta violencia sin fin. Entonces, ante un escenario institucional de esa naturaleza en la que hay esas voces, porque también me quedó sonando cuando usted decía, no permitamos, como lo pretenden los helenos, que la sociedad sea el tercero en la negociación, y ellos ya lo tienen como tercero y como barras de sus planteamientos, hasta el punto que, como le digo, dicen no a los bombardeos, no al glifosato, sí a la dosis mínima, y eso es algo que está, sobre todo aquí nos escuchan muchos jóvenes universitarios también, y uno dice, si nos guiamos por eso, es atar de manos y pies a la institucionalidad colombiana para hacer frente a la amenaza que se nos viene, y sinceramente, ¿hasta dónde nos va a llevar eso? Entonces, mi general, era como qué recomendación nos hace. Usted bien lo decía, que usted ya
a estas alturas no se siente ni consejero de oficio, ni pretende serlo, pero finalmente un poco la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué pudiéramos hacer, sobre todo para las nuevas generaciones? Porque ya nos dimos cuenta, por ejemplo, que si no recuperamos la democracia en Venezuela, jamás habrá paz en Colombia. Yo le escuchaba a los generales decir que hasta que no exista una sola mata de coca, tampoco habrá paz en Colombia, pero pareciera que la sociedad está manejando tan narrativa. Entonces, por supuesto que hay que hacer un esfuerzo de comunicación, pero habían otras preguntas acá muy importantes, como nos decían, mire, esta gente ya no tiene nada que perder, van a esperar estos 2 años de un gobierno de derecha desgastado, esperando que llegue un gobierno un poco más afín a sus posturas políticas e ideológicas y tal vez planteando una negociación con ese otro gobierno, pero ese es el gran temor que nosotros tenemos también desde esta otra orilla de la democracia, porque aquí no hay líneas rojas, aquí desafortunadamente, yo alguna vez le preguntaba a un exiliado cubano y le decía, mire, nosotros los ciudadanos y particularmente los que militamos en un espectro político de centro derecha, le tenemos pánico de que llegue un presidente de izquierda radical a gobernar a Colombia, y ellos me decían, mire, puede ser el presidente que sea, pero si la regla de oro es la defensa y la promoción y la protección de los derechos humanos, Colombia y cualquier otro país del mundo, como ha sucedido en muchas otras latitudes, sobreviven a cualquier mapa político o transición democrática de esa naturaleza, pero teniendo el espejo de Venezuela, en el que hay una dictadura de izquierda enquistada y haciendo tanto daño, pues ahí uno sabe que esa regla de oro fundamental no se respeta. Cuando yo mandé el mensaje a mis diferentes contactos en WhatsApp, y les agradezco a muchos de ellos haberse conectado por esa vía, yo preguntaba qué hacer con el ELN y me contestaban, pues darles plomo. Y yo digo, pues eso es más fácil decirlo que hacerlo, porque ¿quién de ustedes está dispuesto a coger un fusil y acompañarme a la frontera para hacer frente a una amenaza de esa naturaleza? ¿O seguimos poniendo los hijos de otros para morir en nombre de este conflicto sin reconocer que ese sacrificio lo requiere la República, pero lo requiere de todos los ciudadanos por igual? Es decir que yo vivo un poco en esos conflictos internos que usted plantea o esos dilemas del alma, como diría otro personaje de la historia nacional, porque yo quisiera ser romántico e idealista y pensar que el terrorismo se puede domesticar, pero cuando uno lee a Mao y a otros autores y dicen que no hay que confiar en la sensatez del enemigo, es que no nos hemos podido salir de ese esquema de amigos y enemigos, de ángeles y demonios, pero entonces, ¿cuál sería la tercera vía, mi general, a partir de su experiencia? Escúcheme, y ya estos comentarios son a manera de cierre para que usted nos haga la apreciación final y damos por terminado este conversatorio que para mí ha sido muy valioso y espero que para la audiencia también. Así que podemos cerrar con su intervención final, mi general, y gracias por su tiempo. Gracias, representante, y gracias a todos y a los militares también de la reserva, que alcancé a escuchar algunos nombres muy cercanos a mi vivencia en servicio activo. Muchas gracias por estar aquí. Representante, tenemos definidos como gobierno, como fuerzas militares, el tipo de victoria que queremos alcanzar. Lo primero que hay que definir es eso. ¿Cuál es el tipo de victoria que queremos alcanzar? ¿Tenemos claro la nueva fase del conflicto armado que estamos apreciando? ¿O seguimos en el mismo conflicto armado anterior? No lo creo. ¿Tenemos claro el esquema delictivo territorial que se está dando en el país? ¿Con el despliegue de los GAOs en todos los nombres del ELN? Su modus operandi, sus disputas internas y externas con otros grupos armados, el método que utilizan, el factor económico, las alianzas criminales. Entonces, lo primero que debemos entender es a qué nos estamos enfrentando en este momento. Hay una transformación del conflicto armado. Yo le voy a nombrar unos puntos nomás muy rápidamente para no alargarme. Hay una violencia multicriminal dispersa, una confrontación armada fragmentada, una guerra o pelea a muerte de narcotraficantes,
un interés económico y no político. Así también lo ha perdido esta agrupación de la que estamos hablando hoy. Hay una diáspora de violencia. Hay una violencia narcotizada y más cruel. Hay una configuración de un nuevo mapa criminal. Hay una construcción de unas líneas criminales de sevicia, intimidación y terror. Ese es el mensaje que yo le quiero dejar a usted y a los asistentes a este foro. Miremos qué es lo que está pasando y después que miremos y entendamos el problema, le buscamos la solución. En segundo lugar, en pregunta también, ¿qué le conviene más a Colombia? ¿Tener un ELN acá o tenerlo en Venezuela? Haciendo incursiones y volviendo a sus santuarios. Tenemos que analizar eso. ¿Cómo se derrota si no está acá militarmente? Entonces hay que buscar, hay que pensar. Yo no estoy induciendo a que se tiene que negociar. Yo fui muy claro en mi exposición. ¿Qué no se debe repetir? Y finalmente, yo creo que llegó el momento en que sé que va a ser muy difícil lo que voy a decir en el sentido en que se logre, pero hay que desarmar los espíritus y hay que buscar un pacto de mínimos para sacar a Colombia adelante. En el marco de esta polarización en que nos encontramos es muy difícil. Es muy difícil. La derrota militar del ELN sería una alternativa, pero eso toma su tiempo, y más en las circunstancias de tránsito que está haciendo a una guerrilla binacional. No quisiera alargarme más, pero yo vivo en estos cuarteles de invierno del Retiro, mirando la situación del país en el concepto de la seguridad nacional, y créame que es un momento álgido, sensible, que demanda mucho liderazgo de la comunidad política y especialmente de unos pensamientos renovados en esa dirigencia para buscarle salida a este escenario de multicriminalidad que estamos enfrentando. Sé que no le di la respuesta, pero quise dejar más inquietudes a los distinguidos asistentes con la situación que pensar únicamente en el ELN, que si uno lo mira desde el punto de vista de amenaza, no es de desestabilización institucional. Muchas gracias a todos. Me he sentido muy halagado de estar acá y estaré a sus órdenes cada vez que usted habiendo considere para participar y escuchar también otras posiciones que permitan enriquecer las visiones que se tienen sobre esta situación de nuestro país. Muchas gracias, representante, y muchas gracias a todos. Gracias, mi general. Nuestro reconocimiento para usted. Y quisiera cerrar este evento. Esto se me acaba de ocurrir. Quisiera de pronto Lenin, que estudia en la Universidad Pedagógica, que nos diera su mirada de este conversatorio y lo que se ha dicho hoy. Y después probablemente algún joven de la Universidad Sergio Arboleda, puede ser Einer o Antonio, compártanos su impresión como juventudes, y esas dos intervenciones nos sirven de cierre de este evento, agradeciendo la asistencia y la atención de todos. Si Lenin quisiera hacer el comentario, obviamente de forma voluntaria, y si se siente motivado a hacerlo, el micrófono es suyo. Buenas noches, representante. Muchas gracias nuevamente por la invitación y un saludo fraterno a cada uno de los asistentes a este espacio. Desde la Universidad Pedagógica Nacional nosotros vemos con mucha preocupación la escalada que se está presentando en cuanto al conflicto en nuestro país desde diferentes sectores, y creo que desde la universidad pública se adelanta la construcción de propuestas que permitan llegar a un punto en la cual efectivamente haya un diálogo, haya una negociación, en la cual yo comprendo las palabras del general Eduardo, que es complejo, es difícil desde una postura, desde un enfoque militar, pero desde el enfoque, desde también víctimas que hemos sido nosotros, en mi caso particular, en la cual fuimos desplazados por la guerrilla de las FARC en el departamento del Huila. Esto conlleva que necesariamente tomemos iniciativas en las cuales
busquemos canales para que esto no se repita más. Sin embargo, vemos con mucha preocupación que estas guerrillas están tomando nuevos territorios, o bueno, muchos sectores en cuanto a la ilegalidad se refiere, están tomando muchos sectores y esto va a ser mucho más difícil que se pueda llevar a cabo. Casualmente, escuchando al general Eduardo, tiene mucho sentido precisamente las palabras que él dice, en el cual manifiesta que la guerrilla del ELN muy probablemente durante estos 2 años que queda de gobierno pueda escalar incluso el conflicto, y eso es preocupante para nuestros departamentos periféricos, especialmente en el Pacífico colombiano, donde hacen más presencia, pero también están tomando fuerza a otro tipo de sectores que no debemos dejar de lado y descuidar. Por ejemplo, en el departamento del Huila, donde yo provengo, el paramilitarismo está azotando con mucha fuerza, especialmente en el sur del departamento, donde tenemos frontera con el Caquetá y más al sur con el Putumayo, y eso también es preocupante. Entonces, no solo las guerrillas han tomado más fuerza, sino también otros grupos, y yo creo que eso más adelante se va a convertir en un problema en la cual no se obtenga ni por un lado la salida militar, ni por otro lado una salida negociada, que es lo que nosotros más pedimos y exigimos, no solo al gobierno nacional, sino también a esos sectores, ¿no? Que dejen de desescalar su conflicto y que por favor muestren ante los ciudadanos y ante la academia muestras de efectivamente que verdaderamente quieren una paz, pero eso no se ha vislumbrado hasta el momento. Eso es lo que quería compartirle. Muchas gracias, representante. Gracias a usted, Lenin. Einer, quisiera hacer un comentario para tener otra voz joven aquí de las personas que se conectaron. Sí, representante, muchas gracias. ¿Me están escuchando? Está un poco mala la señal, Einer. Inténtelo otra vez o me tocaría darle la palabra a Antonio, también de la Sergio Arboleda, que vi que saludó en el grupo. Ahí me escucha bien, es que no sé si de pronto es el video. Sí, ahí mejor, sí, señor. Perfecto, representante, muchas gracias. Déjeme comenzar por tomar las palabras del magistrado Carlos Gaviria Díaz, que en sentencia T-102 del año 93 sostuvo que no debía confundirse la paz con la simple ausencia de la guerra y de sangre derramada y la tranquilidad pública. La paz, en definitiva, no es otra cosa que el respeto efectivo de los derechos humanos cuando la dignidad humana es atropellada por la violencia o el terror. Se está dentro de una situación de guerra contra el hombre del hombre. No puede haber paz mientras alrededor hay quienes asesinan, secuestran o desaparecen. Y en Herrera y demás asistentes a este importante conversatorio del Movimiento 2 de Octubre, yo sí quisiera hacer un llamado a construir partiendo de las diferencias, pero tampoco hacer una entrega de la institucionalidad y de las fuerzas militares a quienes tanto daño le han hecho al país. Gracias, representante. Gracias, general. Listo, le agradezco mucho, Einer, también su intervención. A todos un agradecimiento especial. Esto es un conversatorio que invita a la reflexión, el análisis. Aquí tenemos personas muy valiosas entre los asistentes. Excúsenme si no los nombro a todos, pero vi a Nelson Pardo del Foro Atenas, vi a las diferentes asociaciones o agrimaciones en retiro, no solamente a COSIPAR, que ya hemos hablado, también vi a Colsure, integrantes oficiales del curso Cándido Leguízamo, vi a mi general Frasica, vi a varios profesionales, amigos, abogados, jóvenes estudiantes, es decir, que un grupo muy selecto con el cual tenemos que pensar cuál es la propuesta que pudiéramos hacer desde estas plataformas ciudadanas de trabajo que tenemos. Este movimiento ciudadano 2 de octubre lo que busca es abrir ese diálogo y a generar conciencia para que la discusión que se genere en el país permita construir escenarios de verdadera paz y verdadero posconflicto, porque desafortunadamente no hemos logrado esos mínimos o ese pacto de mínimos al cual se refiere el general Herrera Verbel, a quien nuevamente le agradezco su presencia y
y siento que con la participación activa de nosotros y de los roles que tenemos en cada uno de nuestros frentes de trabajo, podemos probablemente contribuir y aportar más decididamente a la construcción de ese país que le queremos dejar a nuestros hijos. Así que para no abusar de la confianza, el tiempo y la amistad de ustedes, muchas gracias. Este fue nuestro evento mensual del 2 de septiembre y el 2 de octubre, cuando se conmemoran 4 años de ese recuerdo triste para muchos de ver cómo se desconoció un mandato en las urnas, pues nos lleva a reflexionar qué es lo que está sucediendo en Colombia y cómo podemos afrontar los retos que tenemos por delante. Así que a todos ustedes, muchas gracias. En algún momento nos desplazaremos a la ciudad de Cúcuta, donde valdría la pena hacer el evento presencialmente allá. Tenemos planteado una caravana para el 2 de octubre, del cual les vamos a hablar más adelante, pero por ahora muchas gracias y por favor sigamos en contacto, que esto lo solucionamos y lo resolvemos entre todos, incluso construyendo puentes con esas otras plataformas ciudadanas que piensan diferente a nosotros, pero que nos permiten pensar colectivamente en un solo proyecto de país. Muchas gracias y una feliz noche, y gracias, mi general Herrera, por su tiempo, su disposición y sus valiosos comentarios. Feliz noche y gracias. Gracias a todos, muy amable. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Excelente evento. Gracias, mi sargento mayor Roosevelt, por estarnos acompañando. Muy amable. Muchas gracias, representante José Jaime. Gracias a ustedes, muy amables, gracias. Gracias, hasta luego, mi querido representante. Gracias, John Jairo. Un abrazo también especial para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, representante. Un saludo muy especial. Gracias, Patricia. Saludos a tu padre. Muy amable. Katy, que buenas noches. Que Dios me lo bendiga. Gracias, mi sargento. Muy amable también a usted, ¿oyó? Bueno, doctor. Vale. Por ahí estaba la hija de mi sargento Roosevelt también. Un saludo especial. Está